La tormentosa búsqueda del ser, de Stan y Christina Grof, es un libro que marca una etapa decisiva para la psicología y la psiquiatría occidental, en la comprensión de quiénes somos. Hoy os explicaré la primera parte, pero primero hablaremos brevemente de sus autores. Stanislav Grof, nacido en julio del 31 en Praga, es uno de los fundadores de la psicología transpersonal y un investigador pionero en el uso de los estados alterados de conciencia, con el propósito de sanación, crecimiento e introspección. Grof es conocido en particular por sus estudios pioneros del LSD y su efecto sobre la psique. Después desarrolló las técnicas de respiración holotrópica. Su mujer, Cristina, nació en diciembre de 1941 en Estados Unidos. El trabajo y la vida de Cristina ha sido una inspiración para millones de personas. Fue una brillante e innovadora psicoterapeuta cuyo trabajo y legado todavía hoy conviene tener presente por enriquecedor y humano. Christina Grof fue la fundadora de la red de emergencia espiritual y una de las creadoras e inspiradora principal de la respiración holotrópica. Entre los dos acuñaron el término de emergencia espiritual. En 1990 publicaron La tormentosa búsqueda del ser. Empecemos la reseña. Capítulo 1. ¿Qué es una emergencia espiritual? Este libro nos ayuda en un discernimiento alternativo de algunos estados que automáticamente habían sido etiquetados de psicóticos, enfermedades mentales, etc., con sus consecuencias, ingresos en instituciones mentales, medicación, etc., y sin embargo eran emergencias espirituales. Las emergencias espirituales pueden definirse como fases críticas y difíciles de la experiencia que conllevan una profunda transformación psicológica que involucra a todo el ser. Adoptan la forma de estados no ordinarios de conciencia e implican fuertes emociones, visiones y otros cambios sensoriales, pensamientos extraños, así como diversas manifestaciones físicas. Dichos episodios normalmente giran alrededor de temas espirituales, como sensaciones de unidad con el universo o con Dios. Los estados místicos pueden poseer gran capacidad de sanación y un impacto positivo importante en la vida de la persona involucrada. La emergencia espiritual se puede desencadenar por múltiples factores. Una enfermedad, un accidente, falta de sueño, drogas, un aborto, fracasos, una muerte e incluso haciendo el amor. El catalizador más importante para las emergencias espirituales es un compromiso importante con diversas clases de práctica espiritual. Por ejemplo, la meditación o la contemplación monástica. El descubrimiento de nuestra naturaleza divina es fundamental. El aumento de la conciencia de la dimensión espiritual en la propia vida y en el esquema universal de las cosas. En ocasiones el emerger espiritual es muy sutil, como después de la lectura de un libro, un anhelo por conocer y experimentar más, y así empieza el viaje espiritual. Yo tuve mi primera emergencia espiritual contemplando la naturaleza y sobre todo el sol. Más tarde se manifestó con mucha más fuerza en mi peregrinación por el Camino de Santiago. Es muy difícil explicar la sensación, pero se produce un profundo cambio de percepción sobre ciertas situaciones de la vida cotidiana. Cuando el emerger espiritual es muy rápido y espectacular, se puede convertir en una crisis y se transforma en una emergencia espiritual, con experiencias internas muy fuertes y muchas veces difíciles de sobrellevar. El despertar o emerger espiritual y la emergencia espiritual representan un continuo, y no es siempre fácil diferenciarlos. La emergencia espiritual es un proceso que por su naturaleza es potencialmente curativo y transformador. En la infancia y la adolescencia se producen agresiones emocionales.
Los dolorosos recuerdos se olvidan o se reprimen y están en el inconsciente, tal como lo formuló Sigmund Freud. Otto Rank, discípulo de Freud, explicó la importancia psicológica del trauma del nacimiento. Y otro discípulo, Carl Jung, habló de un inconsciente colectivo. El término espiritualidad debe reservarse para situaciones que contemplan experiencias personales de ciertas dimensiones de la realidad y que llevan nuestra vida y existencia a una cualidad de tipo luminoso. Luminoso significa una experiencia sagrada, divina o fuera de lo común. La experiencia directa de las realidades espirituales es transpersonal. Otras experiencias que serían divino trascendente, basadas en la experiencia directa, como por ejemplo dichos estados transpersonales que pueden aliviar distintas formas de trastornos psicosomáticos y emocionales. Mejoran la calidad de vida y se produce una profunda conexión con las otras personas y la naturaleza. Las emergencias espirituales y la psiquiatría occidental. La ciencia occidental es incompatible con la espiritualidad. En el modelo médico, las manifestaciones físicas y psicológicas de dichos estados de conciencia de las emergencias espirituales se contemplan como indicaciones de un proceso grave de enfermedad, psicosis y síntomas de enfermedad mental, y a mucha gente la encierran en un hospital mental por dichas causas. Según nuestro enfoque alternativo que estamos sugiriendo, los problemas preceden a los síntomas, pero existen en un estado latente. La primera aparición de los síntomas es el inicio del proceso de sanación, y su intensidad es un indicativo de la velocidad de transformación. Hay que reconocer la existencia de las emergencias espirituales y sacarlas del marco de modelo médico. El término psicosis no está definido de modo preciso y objetivo en la psiquiatría contemporánea. Las personas que están teniendo una emergencia espiritual normalmente son conscientes del hecho de que los cambios de experiencia se deben a su propio proceso interno. Capítulo 2. La noche oscura del alma. La noche oscura del alma es solo un aspecto del viaje espiritual. Existen otros muchos más placenteros. Sensaciones de miedo, de soledad, creer que te estás volviendo loco, preocupación por la muerte, etc. Se va abriendo el inconsciente. Pueden liberarse a la conciencia una amplia variedad de emociones y recuerdos reprimidos. Los ámbitos transpersonales contienen a la vez elementos de luz y sombra, y tanto los positivos como los negativos pueden inspirar temor. Afrontar el miedo. El elemento miedo es una pieza natural del mosaico del cambio. En muchas emergencias espirituales los temores se concentran e intensifican. También el miedo a lo desconocido, miedo a perder el control. Otros miedos, por ejemplo, las personas pueden sentirse consumidas por extraños y a veces sobrecogedores estallidos de energía, temblores descontrolados, etc. Mi maestro espiritual me dijo, recuerda, cuando tengas estas sensaciones, no es que el miedo te ataque, es Dios que pasa a través de ti. Sensaciones de soledad. La soledad es otro componente intrínseco de la emergencia espiritual. A medida que el mundo interno se hace más activo, uno puede tener la necesidad de apartarse temporalmente de las actividades cotidianas y preocuparse por su proceso interno, y puede experimentar una sensación de separación. Puede sentir una soledad devastadora, una alienación existencial. Esta profunda sensación de aislamiento es un ingrediente central de la transformación espiritual. La persona puede tener pensamientos suicidas, sobre todo por incomprensión en todos los ámbitos. Conducta de aislamiento. Uno puede sentirse muy distinto, uno está creciendo y cambiando. Si un individuo en esta fase es clasificado como paciente psiquiátrico, las etiquetas y el tratamiento que recibe pueden acrecentar su necesidad de aislarse. Experimentar la locura.
En una emergencia espiritual, la mente lógica se ve superada y el intenso y rico mundo de la intuición, la inspiración y la imaginación toma el mando. Lo que realmente está desapareciendo son las limitaciones cognitivas que nos mantienen limitados e inalterables. El despertar es una fase muy importante de transformación. La locura divina o locura santa es conocida y reconocida por distintas tradiciones espirituales y se distingue de la locura ordinaria. Platón la describe como un regalo de los dioses. En realidad es una locura venida del cielo, dijo. Afrontando la muerte simbólica. La confrontación con el tema de la muerte es una parte esencial en el proceso de transformación y un componente integral de la mayoría de emergencias espirituales. Entender el hecho de la muerte como parte de la continuidad de la vida es liberador, es una experiencia de la inmortalidad. Mucha gente cree que la muerte es el fin de todo. Lo que los filósofos y maestros espirituales dicen es que nuestras vidas son efímeras y todo lo que tenemos es el momento presente, ni pasado ni futuro, solo el ahora. Este pensamiento puede ser liberador para quienes están dispuestos a aceptar el hecho de su mortalidad. Otra experiencia muy común es la muerte de las maneras limitadas de pensar o ser. Otra forma de muerte simbólica es la fase del desapego, la muerte del apego. En el budismo, el apego o el aferrarse al mundo material se considera la raíz del sufrimiento. El soltar es la clave a la liberación espiritual. Lo único que hay constante en la vida es el cambio. Un modo importante de experimentar la muerte simbólica es la transformación de la muerte del ego. Es la muerte de las antiguas estructuras de la personalidad y de las formas inadecuadas de estar en este mundo. Es el advenimiento de una existencia libre. Este proceso es devastador, pero a la vez transformador. Mediante la terapia, la práctica espiritual y otras formas de autoexploración, es posible completar la experiencia simbólica de morir internamente sin que el cuerpo tenga que acompañarnos. Continuaremos con este libro en el próximo vídeo. Muchas gracias.